Te adoramos, Jesús. Precioso Cordero de Dios. Qué linda la presencia del Señor. Aleluya. Qué linda la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y se siente bien lindo en esta noche, poderoso Jesús. Se siente algo bien lindo en esta noche, poderoso Jesús. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias, mi Dios, porque tú eres grande. Gracias, mi Dios, porque tú eres grande, mi Dios. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, Jesús. Qué lindo eres, Espíritu Santo de Dios. Como tú te mueves en medio de la alabanza, Señor, de tu pueblo. Qué lindo Dios. Precioso Jesús, tú eres grande. Aleluya. Te adoramos, Señor, precioso Cordero de Dios. Que el Señor le bendiga, iglesia. Que el Señor le bendiga más. Amén. Poderoso Jesús, aleluya. Acompáñame a la palabra de Dios. Que el Señor bendiga al pueblo cibernético. Amén. En Deuteronomio. Poderoso Jesús. Tú eres grande, Señor. Gracias, mi Dios. Deuteronomio capítulo 6. Aleluya. Qué lindo Nazareno. Aleluya. Poderoso Jesús. Capítulo 6, versículo 24. Me lo confirma que lo tienen con un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dice, versículo 24 dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Amén. Se puede sentar. Poderoso Jesús, aleluya. Me tocó una preguntita, contestarle una preguntita. Y le tengo una corta respuesta. Amén. La pregunta es, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Poderoso Jesús, aleluya. Leyendo este versículo, ¿verdad? Me di de cuenta, aprendí, estudiando la palabra, estudiando esta pregunta. Me di de cuenta que en este versículo es una orden. Es una orden que Dios nos está haciendo a nosotros, ordenando a nosotros. Que para los seguidores de Cristo, para los cristianos, para el pueblo de Dios, no es una opción. Aleluya, que sabemos, siempre tenemos opciones, ¿verdad? Seguir o no seguir, obedecer o no obedecer, siempre hay una opción. Pero para que el que quiera agradar a Dios, no es una opción. Como decimos, ¿verdad? No hay de otra. Aleluya, poderoso Dios. Y esto es una orden que nos da Dios. Aleluya, que le dio Dios a ese pueblo. Al pueblo de ese tiempo y que nos da Dios en este tiempo de ahora. Poderoso Jesús. El Dios nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. Entonces, si es una orden que vino de Dios, tenemos que conseguir lo que significa esta palabra. Porque entonces, si es una orden de Dios, significa que es una palabra bien importante. Porque Dios no va a dar una orden a un pueblo de algo que no tiene un grande significancia. No sé si una importancia bien grande. Aleluya. Dios le va a dar algo al pueblo de Dios que significa algo grande para él. Es una orden que le está dando al pueblo de Dios. Poderoso Jesús, aleluya. Y para nosotros lo que queremos agradar a Dios. Y si ese pueblo en ese tiempo quería agradar a Dios, no era una opción. Era una orden que ellos tenían que seguir. Poderoso Jesús. Es bien importante. Es bien importante saber lo que significa esta palabra. Poderoso Jesús, aleluya. Es bien importante aprender el significado de esta palabra. Entonces, estudiando y buscando, me di cuenta que hay dos significados para esta palabra.
Aleluya. Hay dos. Vamos a ver la cual es que Dios se refiere. Para que tenemos que entender lo que Dios nos está ordenando. La primera definición que conseguí de la palabra temor, como muchos ya sabemos, es miedo. ¿Y miedo? ¿Cuál es la definición de miedo? Trae una definición aquí. Muchas definiciones. La primera definición de la palabra temor, miedo, que es pasión del ánimo, que hace huir o rehusar, refuse en inglés, aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. O sea, cuando uno tiene miedo, uno trata de huir algo que uno piensa que le va a causar daño. Aleluya, poderoso Jesús. O uno piensa que es un peligro para nuestras vidas. Eso es una definición de la palabra temor. La otra definición de esta palabra temor, que se considera la definición bíblica, es reverencia y respeto profundo hacia Dios, que nos lleva a actuar de acuerdo a su voluntad y a evitar el pecado. Aleluya, poderoso Jesús. ¿Y qué significa reverencia? Trae muchas definiciones, porque esta palabra es importante que nosotros entendamos esta palabra, porque si nosotros no entendemos una palabra, ¿cómo es que la vamos a aplicar en nuestras vidas? Poderoso Jesús. Reverencia. La reverencia es una actitud o sentimiento reverente por medio de la cual demostramos el profundo respeto o aprecio que sentimos hacia otra persona. En este caso Dios, ¿verdad? Se trata con reverencia a personas que tienen un cargo o una dignidad superior, o por las cuales sentimos particular aprecio o admiración. O sea, un profundo respeto que nosotros demostramos en nuestras vidas hacia alguien, en este caso Dios. Eso es reverencia. Poderoso Jesús. Aleluya. Dice, y dio un ejemplo cuando yo estaba buscando esta definición, que es un ejemplo que lo traje porque si lo vamos a comparar en una forma literal, yo quiero que nos comparamos a la forma, lo espiritual. Aleluya. Dice el ejemplo, dice, siento una gran reverencia hacia tu Padre. Y si lo ponemos en el espiritual, el Padre de nosotros, Dios. Aleluya. Y lo está usando, es un ejemplo. Aleluya. Pero es interesante el ejemplo que usó el diccionario, porque se refirió a un padre. Una reverencia, o sea, un respeto profundo a un padre, a una autoridad sobre la persona que está enseñando reverencia. Poderoso Jesús. Aleluya. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos es la que Dios nos ordena a tener? Porque es una orden. Y es importante que nosotros sepamos cuál de las dos es que nosotros debemos de tener. Pero como que la Biblia se explica solo. Aleluya, poderoso Jesús. Si vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 20. Ese versículo se explica solo. Aleluya. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, en un punto, en una parte aquí dice no temáis, pero en otra parte dice que tememos. Aleluya, poderoso Dios. En otra versión dice, pero Moisés le dijo, no tenga miedo. Dios quiere ponerlo a prueba. Si ustedes lo obedecen, que es la palabra que usa aquí para temor, todo le saldrá bien. En esta versión, la palabra obedecer replaces la palabra temor. En esa versión. O sea, significa respeto. Reemplaza la palabra temor. O sea, lo que estamos aprendiendo en este versículo es que el miedo, el temor, que significa miedo, no es el que nosotros debemos tener. Ese no es el temor que Dios quiere para el pueblo. Aunque a veces hay algunas cosas que Dios hace que nos causa miedo, pero para llamar nuestra atención. Aleluya, porque ahí Él demuestra su grandeza como lo hizo con su pueblo y le llamó la atención. Y ahí entonces fueron que ellos tuvieron que respetarlo. Aleluya. Porque Dios no quiere que uno lo sirva con miedo, pero ese instrumento lo usa para nosotros
caer en reverencia con Él. Poderoso Jesús. Aleluya. Sobre el temor que Moisés le está diciendo al pueblo es que nosotros debemos temer, es cuál, la reverencia, el respeto profundo a Dios. Ese es el temor que Dios quiere que nosotros tengamos. Aleluya. Poderoso. Entonces, es el temor que es respeto y reverencia. Dios no quiere que el pueblo le tenga miedo. Entonces, si el pueblo tuviera miedo, nunca se acerca a Dios. Y lo que quiere Dios es que el pueblo se acerque a Él. Poderoso Jesús. Aleluya. Dice en 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, Dios nunca, la intención de Dios nunca es crear miedo en el pueblo de Dios, sino quiere que el pueblo se acerque, pero se acerque con temor, con respeto, con reverencia. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el temor que está hablando la Biblia, de respeto y reverencia. Entonces, ¿qué es el temor? Aleluya. ¿Qué es respetar? Perdón. ¿Qué es respetar? La palabra respetar, que significa también temor. En esa versión sabemos que usó la palabra obedecer en lugar de temor. Que obedecer también es respetar. La definición de respetar es reconocimiento. Escucha bien, reconocimiento y consideración hacia algo o especialmente por alguien. Reconocer a alguien en razón de sus cualidades, méritos, oficio, dignidad o autoridad. O sea, reconocer la autoridad de alguien, sus méritos y sus cualidades. O sea, cuando nosotros respetamos a Dios, lo que quiere decir es que nosotros estamos reconociendo quién es Dios. Aleluya. Su autoridad, sus cualidades. Aleluya. Su oficio lo estamos reconociendo. Aleluya. Poderoso Jesús. Dice en Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, el temor a Dios te va a llevar a conocer a Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para respetarlo. Para crear temor en nosotros. Por eso que es importante nosotros entender esta pregunta. ¿Qué es el temor de Dios? Cuando nosotros entendemos esta pregunta, nos lleva a conocer a Dios. Cuando nosotros aprendemos lo que es el temor a Dios, nos lleva a entender quién es Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Y sabemos quién es Él, quién es Dios. En el Salmo 33, 8-9, dice, tema a Jehová toda la tierra. Temen delante de Él todos los habitantes del mundo. El 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, el salmista tenía un buen entendimiento quién era Dios. De la grandeza de Dios. Él tuvo un buen entendimiento que era Dios, por eso que él puede decir con libertad, teme a Jehová toda la tierra. Por eso él dijo que hay que temer a Jehová todos los que viven en la tierra, todos los habitantes. Poderoso Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios, él conocía su grandeza. Mira cómo de grande es Dios, que él dijo y fue hecho. Y cuando Dios mandó, existió las cosas. Aleluya. Y cuando uno entiende la grandeza de Dios, ahí que entonces el temor es depositado en nosotros. Poderoso Jesús. Si el salmista tuvo eso bien claro, él supo lo que es temer a Dios. ¿Por qué? Porque ese temor que tenía Dios lo llevó a conocerlo. El temor de Dios, ¿qué es el temor a Dios? Conocer a Dios. ¿Por quién es Dios? Su grandeza. Aleluya. Su grandeza. Poderoso Jesús, aleluya. El temor de Dios, y esto es algo bien interesante que me llamó la atención. Que uno estudiando esta palabra hasta le crece el temor a uno. Aleluya. Dice, el temor de Dios es un don. Es un regalo que viene de Dios. Que sin Dios nosotros no podemos temer a Dios.
O sea, nosotros no tenemos fe, temor, nada. Sin Dios no somos nada. El temor de Dios lo posita a Dios mismo. Es un don, es un regalo que viene de Dios. Para todo aquello que tiene el corazón abierto. Aleluya. Para todo aquello que se le acerca y quiere conocer a Dios. Él le crea ese temor en uno. Poderoso Jesús. Dice, es un don, un regalo de Dios. Que Él pone en la vida de un cristiano. Movido por el Espíritu Santo. Que lo hace separarse de todas las cosas que ofende a Dios. Y le da deseo a someterse a la voluntad divina. Esto es algo tan grande que nosotros no podemos servirle a Dios si no tenemos temor a Dios. Esto es algo tan interesante que sin el temor de Dios nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Poderoso Jesús, aleluya. Y es movido por el mismo Espíritu Santo, lo crea dentro de ti. Aleluya, el temor de Dios. Un regalo. Movido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para alejarse del pecado. Para lo que ofende a Dios. O sea, todo aquel que practica el pecado no tiene temor de Dios. Aleluya, poderoso Jesús. Todo aquel que está haciendo la voluntad de Dios, que se aleja del pecado, tiene temor de Dios. El temor de Dios crea eso en nosotros. El temor de Dios, cuando Dios deposita ese temor de Dios en nosotros, eso te hace pensar 2 veces el pecado. Cuando el enemigo te tenta. No te hace pensarlo 2 veces. Aleluya. Te aleja del pecado. Poderoso Jesús, aleluya. Te aleja del pecado. Y crea un deseo. Crea un deseo de obedecerle, de hacer su voluntad. Mira lo importante es tener el temor de Dios en nosotros. Poderoso Jesús. Mira lo importante que es procurar que tengamos el temor de Dios en nosotros. O sea, es un reconocimiento, ¿verdad? Aprendemos que temor es respeto, respeto es reconocimiento. Es un reconocimiento a la santidad de Dios. Es un reconocimiento a la santidad de Dios. Cuando uno conoce la santidad de Dios, eso crea un temor. Eso crea un temor que te aleja del pecado. Eso crea un temor en nosotros que sigue esa santidad de Dios. Porque la palabra dice, sé santo porque yo soy santo. O sea, nosotros tenemos que seguir y procurar tener esa santidad de Dios. Santificándonos cada día con su palabra. Eso es lo que hace el temor. Te hace buscar cómo es que nosotros podemos santificarnos más para Dios. Alejarnos todo lo que no le agrada a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Obedecer, respetar, santificar. Reconocer quién es Dios y su santidad. Al reconocer la santidad, Dios mismo te pone ese deseo. A reconocer la santidad, cuando uno aprende de la santidad de Dios, eso le entra un deseo para todo aquel que tiene el corazón abierto, que se deja tocar por Dios, por el Espíritu Santo. Eso crea un temor adentro del creyente que desea ser así, que desea su santidad, que respeta su santidad para seguir la santidad de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es obediencia. Es obedecer su palabra. Si un creyente está siguiendo la santidad de Dios y quiere santificarse más por la palabra con el Espíritu Santo, es lo que lo santifica. El temor de Dios crea una obediencia dentro de un creyente que busca en la palabra, buscando a ver qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que me puede santificar más. Aleluya. Crea un temor, un deseo dentro del creyente que quiere buscar qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Poderoso Jesús. Y es una orden, eso es increíble. Es un mandamiento de Dios que nosotros tenemos que temer para todo aquel que quiere agradarle. Aleluya. O sea, todo aquel que no tiene temor de Dios no quiere agradecerle a Dios. No tiene ese deseo de agradecerle. Aleluya. Poderoso Dios.
Deuteronomio 6, 1 a 2. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas. En otra versión esa palabra dice, para que lo obedezca a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Eso es algo que nosotros tenemos que crecer diariamente. El temor. Dice que es un mandato que nosotros debemos enseñar, que nosotros tenemos que poner por obra, guardar todos los días, para que los días sean prolongados. Eso es un mandato de Dios. O sea que el temor se puede ir. Se le fue de Salomón, el hombre más sabio, que él dijo el principio de la sabiduría del temor. ¿Y cómo terminó Salomón? Aleluya. Poderoso Dios. O sea, esto todos los días que nosotros tenemos que crecer en el temor de Dios. ¿Para qué? Dice la palabra, para obedecer sus mandamientos. Dios sabía que si en temor de Dios no está en nosotros, nosotros no vamos a obedecer a Él. Nosotros no vamos a obedecer. Vamos a hacer la voluntad de nosotros. Vamos a hacer lo que nosotros le demos la gana. Aleluya. Poderoso Jesús. El camino de nosotros va a ser el camino de nosotros, no el de Dios, sino sin el temor ese de nosotros. Por eso es que Dios lo ordena. Por eso es que Dios ordena el temor a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos obedientes a sus mandamientos. El salmista dijo en 111:10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Eso es increíble. Buen entendimiento todos los que practican sus mandamientos. Pero el principio es el temor. Principio. No que se termina ahí, es el principio. Eso es lo primero. Aleluya. Dice en otra versión que se oye más lindo. Dice, si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Aleluya. Si quiere ser sabio, quiere ser inteligente, pues comience por obedecer a Dios. Aleluya. Quien lo hacen así demuestra inteligencia. Entonces, ¿y quién no lo hace? ¿Qué demuestran? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aleluya. El principio. Vamos a quedarlo ahí mejor, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El que obedece a Jehová. Es el principio de la sabiduría. Aleluya. ¿Queremos ser sabios? Pues tenemos que empezar con obedecer a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Es salvación. Salvación. Dice el salmista en 85:9. Ciertamente, cercana está su salvación. ¿A quién? A los que le temen. Para que habite la gloria en nuestra tierra. O sea, la salvación es para quién? Para que lo temen. El temor a Dios es salvación. Aleluya. El temor de Dios es salvación, es confiando. Cuando tú conoces a Dios, cuando hay temor en nuestras vidas, nosotros aprendemos a confiar en el Señor. ¿Y qué trae eso? Salvación. Eso trae salvación. Por eso que Él manda a nosotros temerlo. Aleluya. Por eso es que Él dice que el pueblo lo temen. Porque Dios lo que quiere es que salvarnos. Él no quiere que el pueblo tenga miedo, quiere salvar su pueblo. Aleluya. Es salvación. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es respetarlo, obedecerlo, confiar en Él, reconocer quién Él es, su grandeza, su santidad, todo lo que Él es. Es reconocer Dios por quién es Dios. Y sobre todo, amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, como dice en Deuteronomio 6:5. Amén.
Hasta aquí mi parte. Es el temor a Dios. Amén. Hasta aquí mi parte. Que el Señor le bendiga de una manera especial. Amén.